estos nuevos desafíos que se presentan. Vamos a estar conversando el día de hoy con Carla Barría, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, y también con Camila Inostroza, psicóloga, que ha sido un parte muchas veces de los paneles de los días jueves, donde ponemos en el centro temas que son de relevancia y parte de la agenda pública. ¿Cómo están el día de hoy con sus celulares o no? Con nuestros celulares, sí. Con nuestros celulares. Sí, bueno, partimos desde lo psicológico, Camila, hablando de la evolución también de el desarrollo de niños, niñas e infantes a través del uso exacerbado de los celulares. Lo hemos ido conversando en otras instancias. El que tengan celulares pasados los 15, 16 años, probablemente con control, sí es una buena instancia, pero ¿qué pasa con los niños incluso menores? ¿Y qué pasa con el desarrollo cognitivo y la evolución del desarrollo en los propios establecimientos educacionales? ¿De qué manera esto va en contra, obviamente, de este importante desarrollo para ellos? Bueno, lo que se ha visto es que tanto el uso de pantallas exacerbado y sobre todo en periodos más chiquitos, ¿cierto?, donde están en pleno proceso de desarrollo cognitivo, va mermando los procesos psicológicos básicos como la atención, por ejemplo, pero también en los más grandes el uso indiscriminado de inteligencia artificial también se ha visto que va generando problemas con el desarrollo del pensamiento más crítico, más reflexivo, más bien abstracto. Entonces, sin duda es una conversación, creo que tenemos pendiente como sociedad, porque vamos inevitablemente en un camino que nos está llevando hacia la digitalización de gran parte de nuestras vidas, y creo que no nos hemos sentado realmente a conversar qué pasa con las infancias. Decana, desde la formación docente también, ¿cómo ustedes reciben esta medida considerando esta relación de estudiante, profesor, profesora que está en el aula de clase y que ya no tiene los mismos desafíos de hace 10 años o 15 años atrás? Hoy en día se enfrentan a muchos más desafíos vinculados a veces a la violencia, al tema del teléfono, un poco a la individualidad también dentro de la misma aula de clases. ¿Cuál es su diagnóstico frente también a lo que está ocurriendo con la incorporación, por ejemplo, de la inteligencia artificial también? Bueno, en primera instancia, los docentes o las comunidades educativas, con todos los agentes educativos que están en ella, cada vez tienen más desafíos respecto de los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes. Eso es una realidad, y en toda época histórica se han marcado distintos desafíos. Hoy día los desafíos son efectivamente atraer la atención del estudiantado para que pueda aprender, para que pueda desarrollar procesos de aprendizaje cognitivo, físico, afectivo y sociales. Y en ese contexto, los teléfonos celulares, de acuerdo a las voces que nosotros escuchamos del profesorado, es un factor distractor, es un factor que no está colaborando con la labor de los agentes educativos en las comunidades. Y en ese contexto aparece esta prohibición que no es propia solo de nuestro país. Muchos países ya han avanzado en la prohibición, pero esta prohibición también acompañada de educación, de acciones formativas para todos los agentes educativos. Y cuando hablo de agente educativo hablo de los directivos, hablo de los estudiantes, de los distintos niveles, hablo del profesorado y hablo también de los padres apoderados y cuidadores, que somos responsables de educarnos para el uso de la tecnología. Porque la tecnología por sí misma no es mala ni buena. El problema es el uso que le damos y cómo debemos organizar y planificar ese uso. Es una acción formativa. Prohibir es más fácil que educar, pero también en esa prohibición hay que educar a la gente, porque muchos niños tienen adicciones a la tecnología, muchos adultos también tienen adicciones a la tecnología, es decir, les cuesta estar sin el aparato porque están viendo videos, porque están conociendo imágenes, porque están interactuando con otros, etc. O sea, los usos son múltiples. Pero también hay que educar en esa prohibición, porque va a causar, ¿no es cierto?, en los niños y niñas y en las personas, igual nerviosismo, desconcentración, incluso hasta violencia por no tener un aparato que forma parte de sus herramientas de interacción diaria. Camila, ¿cuál es la importancia, justamente siguiendo con este foco de la educación que debemos de generar en los niños y no en la prohibición?
cuál es el camino que debemos de tomar en esa arista, y no solamente padres y madres, sino que educadores y educadoras. Ojalá todos tengamos esta instancia en el mismo establecimiento educacional de dejar el celular de lado, porque probablemente si la profesora está con el celular todo el rato mientras los alumnos están haciendo, no sé, alguna prueba, etcétera, entonces no es finalmente un ejemplo. ¿Cuál es la importancia de generar esa educación y que los niños vayan ejemplificando lo que se debe y no se debe hacer a lo largo de la vida, para que efectivamente no tengan este doble cruzado de decir, no, pero ¿por qué no? Si es que ellos sí están utilizando todo el día el celular, tanto padres como madres también, que muchas veces llegan a la casa y están todo el tiempo con el celular en la mano mientras están interactuando y comunicándose con sus niños y niñas. Que bueno, como todo problema social, esto también es multifactorial, multicausal. No podríamos aducir solo el problema de la desconcentración a niños y niñas o al uso exagerado de teléfono solo a que los niños y las niñas, qué sé yo, que les gusta, o al descontrol parental, sino que también tiene que ver con la sociedad que vamos construyendo. O sea, hoy día también uno trabaja con el teléfono. Hay madres y padres que están conectados en el teléfono, pero porque los están llamando, respondiendo correos. De algún modo, la virtualidad también ha hecho que se pierdan y se difuminen un poco los límites entre el espacio privado, la casa, los espacios íntimos, los espacios laborales, de colegio. Entonces, también creo que esto responde a los modelos de sociedad que estamos construyendo. O sea, hoy día las madres, voy a hablar de las madres en particular porque es lo que más conozco, se les pide criar como si no tuviesen que trabajar fuera de casa, y trabajar fuera de casa como si no tuviesen que estar preocupadas de la crianza de niños y niñas y de lo que pasa en el hogar. Entonces a veces yo también he escuchado a madres que me dicen, oye, le paso el teléfono porque es el único momento en el que puedo ir al baño tranquila. O creo que ese tipo de cosas son discusiones que no necesariamente están ahí como en la primera línea, pero que influyen completamente en que al final estemos todos metidos en el teléfono de manera súper exagerada. Carla, y en este contexto también el uso de la tecnología, yo soy de la idea de que no hay que satanizarla, porque al final también nos ayuda a ir evolucionando dentro de los desafíos que tenemos como sociedad. Pero ¿cómo se puede innovar desde la educación en el aula de clase utilizando una tecnología bien aplicada? Me imagino que dentro del cuerpo docente, este proceso formativo que se va realizando también se lo plantean, ¿no? Ustedes, por ejemplo, desde la Universidad de Concepción, ¿cómo lo están llevando? También considerando que además hay muchas aplicaciones hoy en día que también han sido un dolor de cabeza para muchos del cuerpo docente. Sí, es que la tecnología bien usada es una tremenda fortaleza y apoyo para los procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza y aprendizaje. El punto es que ese uso se debe planificar, debe ser intencionado, ¿no es cierto? Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos que formarnos quienes educamos, en cuáles son las herramientas, las tecnologías, las aplicaciones y cuál es el propósito que tienen y cómo en una secuencia didáctica nosotros incorporamos el uso del celular cuando queremos, por ejemplo, aprender respecto de una definición, de un concepto, de un lugar. Entonces, la gamificación, por ejemplo, que es utilizar el juego, ¿no es cierto?, como un elemento natural de la niñez, a través de uso de tecnología y plataformas que permitan que los niños puedan aprender matemáticas, ciencia, historia, geografía, jugando, es una muy buena idea. Y existen múltiples plataformas de tecnologías educativas que, ¿no es cierto?, tienen que estar en la formación de profesores y profesoras, para que en la formación inicial, pero también en la formación continua de profesores, de sus distintas disciplinas, porque en cada una de las disciplinas nosotros tenemos grandes posibilidades de usar la tecnología con fines de aprendizaje, pero eso tiene que ser organizado, planificado en una secuencia didáctica, y para eso el profesor requiere formación. En ese contexto, porque somos los profesores los que generamos aprendizaje al interior de un aula, pero también aprendizaje respecto de los otros agentes educativos que están en el proceso, los apoderados. Los apoderados también requieren procesos de aprendizaje para poder saber que los profesores utilizamos tecnología con fines de aprendizaje. O sea, debe haber una comunicación y reflexiones respecto del potencial que tiene la tecnología para aprender, para conocer, para crear, pero siempre con una mediación y un acompañamiento de los adultos respecto del uso de la tecnología.
porque esa educación va a permitir finalmente que niños, niñas, adolescentes, adultos se autorregulen respecto del uso y puedan usar de manera consciente las herramientas tecnológicas, que en definitiva el propósito de por qué educamos en tecnología, en este caso. Una educación que también está pensada para los espacios seguros, para que no hayan problemas de bullying. Hoy día hemos visto a través de redes sociales e internacionalmente cómo niños y niñas muchas veces atentan contra la seguridad psicológica de pequeñas, de pequeños, a través del uso mal utilizado en las salas de clase, en los establecimientos educacionales. ¿De qué manera el uso del celular atenta contra estos espacios seguros, psicológicamente hablando? O sea, es que yo creo que esa es un poco la pregunta que queda respecto al uso de la tecnología, ¿cierto? Claro, lo que comentaba la decana, ¿cierto? Es una manera positiva de usarla, pero también creo que no responde al por qué niños, niñas y adolescentes necesariamente usan los teléfonos. O sea, los usan porque finalmente ese es un espacio de redes, de contacto, de estar con amistades, de establecer sus vínculos sociales. Y de algún modo creo que ahí hay algo que no sabríamos tal vez especificar todavía qué es, de lo que quizás no nos estamos pudiendo hacer cargo, que al quitarles el teléfono o al entregarles el teléfono ellos sienten esa falta. Entonces con esto mismo de los espacios seguros pienso, no sé si existe realmente un espacio seguro, siempre algo puede suceder, pero finalmente estas plataformas amplifican, ¿no? Es como por ejemplo cuando hablamos de violencia intrafamiliar y se menciona el alcohol y uno puede decir, oye, el alcohol no produce la violencia intrafamiliar, pero sin duda es un agente que amplifica lo que sucede. Con estas plataformas es similar. ¿Es la tecnología la culpable del bullying? No, sin duda que no, pero las plataformas hacen que hoy día el bullying, por ejemplo, no se quede en el colegio, ¿no? Que los niños y niñas que viven bullying hoy día se llevan el teléfono a la casa y viven ese acoso sistemático permanentemente y no dejan de recibirlo desde ningún lado. Entonces finalmente tener un espacio que permita no seguir recibiendo esos mensajes es importante, pero por supuesto no soluciona el problema de fondo, que es finalmente la intolerancia que estamos viviendo como sociedad, los casos de violencia, ese tipo de cosas. Decana, hace muy pocos días tuvimos a Luciana Ortega, ¿cierto? Quien se gana el Grammy de la música, docente de la Facultad acá de Educación, o sea, más bien estudiante de la Facultad de Educación, y que está impactando en la región del Ñuble a más de 400 estudiantes con su metodología también en la música. ¿Cómo ve que este nuevo cuerpo docente que se va formando desde la Universidad de Concepción también va a impactar en otras localidades de nuestro país y sobre todo con estos desafíos que estamos comentando? Bueno, nosotros, nuestros estudiantes de las 14 carreras de pedagogía de la Facultad de Educación de nuestra universidad se despliegan por todo el territorio y en todo el territorio llevan ese sello que es el compromiso social, el poder educar para que los niños y niñas se puedan desarrollar de manera integral a través de su especialidad, que es la música, la ciencia, la matemática, el arte, la educación física. Y en ese sentido a nosotros nos tienen muy satisfechos y satisfechas los resultados que tenemos de nuestros estudiantes egresados, que posteriormente son profesores mentores o son estudiantes de posgrado y que están en los establecimientos asumiendo todos estos desafíos y con la convicción de ser agente educativo, pero en colaboración con otros agentes educativos de los establecimientos. Hoy día, ¿no es cierto?, con los profesionales psicólogos, psicólogas, los fonoaudiólogos, ¿no es cierto?, los asistentes de la educación, los directivos, todos juntos, ¿no es cierto?, en función de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes para poder proveer la mejor educación integral que se pueda. Y, como decía nuestra psicóloga acá, el problema no es en las tecnologías o los vehículos que aceleran a veces procesos de violencia o de descuido, sino que es cómo lo usemos y la educación que los adultos y el acompañamiento, supervisión o mediación que tenemos que tener con nuestros estudiantes de nivel incluso de educación media. Cómo a ellos les acompañamos, les orientamos y les educamos para que ellos puedan tener esa conciencia de autorregulación de la herramienta respecto de lo que van a encontrar en ella. Entonces, son grandes desafíos
Los padres tienen mucha responsabilidad y en esta prohibición, ¿no es cierto?, debe ir acompañada de campañas educativas, de campañas de reflexión, de explicarle a los niños jóvenes por qué esta prohibición y cómo el día de mañana podemos incorporar o sacar la prohibición cuando ya todos estemos educados en el uso correcto y útil y bueno, ¿no es cierto?, del teléfono celular o de las tecnologías de información. Camila, quería preguntarte, siguiendo también con la línea de entregarles a los chicos, chicas y a las generaciones que están en constante movimiento de desarrollo, otras instancias para la creatividad, para la cultura, para las artes, para el juego, para el deporte. Probablemente hacer que padres y los establecimientos educacionales dejemos por un ratito en segundo plano el uso obviamente de las pantallas que bien utilizadas y educadamente sabemos, estamos conversando que son positivas, pero brindarle otro tipo de espacios que probablemente se motiven con otras cosas, con las cosas del presente, con las cosas que puedan hacer mirarse a los ojos, que puedan comprender el trabajo que tiene relación con el cuerpo, con el movimiento, con el arte y con todas esas actividades que muchas veces van quedando en un segundo plano también por este exacerbado uso. Claro, yo pensaría ahí también que es lo que ellos y ellas ven en sus casas. O sea, si mis padres y mi madre o mis tías, mis tíos, la gente con la que me relaciono, no le interesa el deporte, no le interesa el arte, consideramos que la cultura es algo que no vale la pena, nunca he ido a un museo, nunca he aprovechado las actividades culturales que se hacen, también es extraño pedirle a ese niño o niña que diga, uy, qué ganas de hacer esto. No digo que no pase, y sobre todo en la adolescencia que van explorando más sus intereses y les parecen entretenidas cosas que nunca vieron con madre y padre, está bien porque están buscando su identidad, pero creo que tiene que ver nuevamente con esto de qué están viendo niños y niñas al aprender. Si yo veo a mi mamá y a mi papá que están ocupados todo el día en el teléfono haciendo cosas, el fin de semana quieren estar descansando porque, qué sé yo, ya no tienen energía ni pilas para otra cosa, es complejo también abrir esos espacios. Un poco volver al pasado, encontrar, por ejemplo, actividades que nos enmarquen. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El día de ayer mis hijos están enfermos, están en casa, llegué y les puse una película antigua, que era mi película cuando pequeña, que me definía, que era La novicia rebelde, una película musical, ¿cierto? Y la vimos, dura aproximadamente 3 horas. Es larga. Lloraban a mares y me agradecían, mamá, pero ¿cómo hemos perdido tanto tiempo de ver una película como esta? Películas que ya probablemente no existen, si vemos hoy día en la era digital, películas con inteligencia artificial, súper violenta. De verdad que los niños lloraban, emocionados y me agradecían la posibilidad de haber visto una película como esta. Y uno como papá piensa, ¿quién les va a interesar una película como Mary Poppins o como, no sé, La novicia rebelde, que son películas súper antiguas, pero que tienen mucho que aportar hoy día también a la sociedad? Volver quizás a los orígenes, conectar desde los orígenes también desde lo psicológico, ¿no? Sí, cuáles son nuestros intereses también como personas, pienso yo, y la parte afectiva, cuando hablamos de esto que a lo mejor no estamos pudiendo identificar, que a los niños y niñas les proveen las redes o lo digital y no estamos abordándolo tan adecuadamente en otros espacios de la sociedad, pienso yo que tiene que ver con la parte más bien afectiva, cómo estamos realmente generando estos vínculos afectivos, no solo con madres y padres, sino que con otras personas que también son importantes en la vida de los niños y las niñas, y qué rol tienen estos modelos y estas figuras en esto mismo que dices tú, o sea, cómo intereso yo tengo un sobrino, bueno, tengo 3, una sobrina y 2 sobrinos, cómo los intereso hacer algo que sea no salir de las pantallas, también ahí tiene que haber un vínculo afectivo para que ellos digan, hoy quiero pasar tiempo con mi tía, y como quiero pasar tiempo con mi tía, vamos a hacer esta otra cosa, pero digo, requiere trabajo también generar ese espacio emotivo donde ellos quieran pasar tiempo conmigo y yo por supuesto también con ellos. El Ceremi de Educación, Carlos Benedetti, también mencionó parte de este tema, de esta provisión, ¿cierto?, que ya se comienza a implementar en todo el país, y vamos a escuchar también parte de lo que mencionó en relación a este tema. La Comisión de Educación del Senado concluyó la votación en particular del proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales. Esto va en línea con la Ley 21.430, que resguarda los derechos de la niñez y adolescencia. En sus disposiciones principales, el proyecto establece la prohibición del uso de celulares u otros dispositivos electrónicos para los establecimientos educacionales que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media, a excepción de situaciones vinculadas a necesidades educativas especiales, emergencias o catástrofes y condiciones de salud que requieran monitoreo médico o cuando existan
razones de seguridad personal o familiar solicitadas fundadamente por el padre, madre o apoderado. Carlos Benedetti, Seremi de Educación de la región del Biobío. Decana, ¿qué le parece ya la medida que ya se va a comenzar a implementar y cómo cree que lo van a recibir también no solamente los estudiantes, sino los apoderados? A ver, yo creo que la medida era necesaria, dado que nuestros profesores y profesoras, en la interacción que nosotros hacemos con ellos, recogemos sus opiniones respecto de aquello. Y realmente la medida llegó como una medida que permite recuperar el control de la atención de los niños, de los jóvenes en la sala de clase. Realmente estaba siendo muy difícil para el profesorado que está en aula poder hacer el llamado del estudiante a la atención, a la interacción con otro, dado que estaban, digamos, con su celular y su teléfono era más importante que lo que estaba ocurriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa es una realidad, los relatos de muchos profesores ratifican ese problema que se estuvo dando o que se está dando. Ahora la medida va a tener que ser bien explicada por todos medios de comunicación, por los agentes educativos, por los agentes intersectoriales de salud. Porque ¿no hay es cierto? excepciones. Claro, hay excepciones. Hay excepciones porque también es una medida cuando los niños son dependientes de un aparato. No es tan fácil, desde el punto de vista psicológico, retirar el aparato de golpe y porrazo. Hablamos de necesidades especiales, por Exacto, ejemplo. claro, de necesidades especiales donde el teléfono les da seguridad al estudiante respecto de la comunicación con sus padres, con sus cercanos, con los que ha construido afecto. Entonces, al retirarlo, tú creas una desestabilización emocional en el estudiante. Igual que aquellos estudiantes que tienen mucha interacción con el celular, que lo andan trayendo en los bolsillos, pero forma parte de su identidad incluso. Es difícil hacer retiro de este implemento. Entonces, a los niños que no tienen problemas, pero que el problema es el uso del celular como una tecnoadicción, ¿no es cierto?, que también se provoca, pero también a los niños con necesidades educativas especiales que toman el celular, ¿no es cierto?, lo usan como una medida de seguridad, una figura de apego incluso. Entonces, retirarlo tiene que ser con procesos de acompañamiento, de supervisión y educativos, claramente. Sí, ¿cómo está el trabajo de la identidad también en el desarrollo de las infancias? La mayoría del tiempo ocupar, no sé, 18 horas o, no sé, 15 horas al día el celular. ¿Qué pasa con ese trastorno de poder crear y poder desarrollar lo que son la esencia de los niños? Es complejo porque hasta la preadolescencia al menos el autoconcepto de niños y niñas tiene mucho que ver con lo que sus figuras significativas dicen de ellos y ellas. El adolescente empieza a diferenciarse, lo hablábamos, me acuerdo en otro programa, que empiezan a buscar quién soy, qué me gusta, qué es lo importante para mí, en qué creo, qué pienso, mi ideología, etcétera. Pero cuando son más pequeños, el qué me dice mi mamá, qué me dice mi papá, qué me dice mi profesora, es una cuestión muy significativa. Yo creo que lo que tú mencionabas recién de esta cosa del teléfono como hoy día casi una figura de apego es compleja, porque entonces no sabemos qué mensaje está recibiendo de ahí para poder generar su identidad. O sea, ¿qué pasa con influencers, por ejemplo, que dicen cosas inapropiadas? Todos los influencers que promueven trastornos de la conducta alimentaria o que promueven conductas que son de riesgo. Que hacen desafíos. Esos desafíos, que atentan contra claro. su vida. Exacto, que generan hábitos que el día de mañana van a ser también problemáticos. Creo que hoy que es un desafío que nos queda ahí súper pendiente. Sí. Un desafío pendiente que también nosotros queremos poner en el centro del debate, sobre todo considerando que hay una comunidad estudiantil, también de apoderados y de docentes, que cada uno siente que le afecta este aparato de alguna forma. En las familias muchas veces ya no se promueve mucho el diálogo, producto de que cada uno está desde su individualidad. Y ahí me gustaría consultarle, decana, ¿cómo cree también que se puede fortalecer este apoyo familiar? Porque muchos de estos estudiantes también quizás es su lugar seguro porque no conectan dentro de sus mismos hogares. Claro.
Efectivamente, hay muchos factores que explican, digamos, por qué el celular o el teléfono se hizo muy necesario en la vida de jóvenes y de personas. Porque efectivamente los adultos ahí somos responsables, ¿no es cierto?, de haber delegado en el celular incluso el cuidado, la educación, ¿ya? Y eso no hace bien a la sociedad, no hace bien a las generaciones que formamos. Yo estoy de acuerdo en lo que tú decías, Connie, de volver al origen, de ver esas películas, ¿no es cierto? Y una película, ¿no es cierto?, requiere tener ese acompañamiento del adulto, de qué se trató, qué te pareció, qué personajes te gustaron, qué personajes no te gustaron, por qué, para ir generando también esta conciencia de lo correcto y de lo incorrecto, de la empatía también con el otro. Entonces las películas son herramientas que nos permiten, con acompañamiento nuevamente del adulto, sea el profesorado o los agentes educativos en los establecimientos, y en casa las personas adultas, sean hermanas, tías, madres, padres, cuidadores, estemos en la misma sintonía. Volver, ¿no es cierto?, a jugar en la tierra, en la arena, para que los bebés vayan desarrollando poco a poco, ¿no es cierto?, su psicomotricidad, su interacción con el medio, con unas hojas en otoño, con los baldes que antes jugábamos en la tierra, con un palito donde rayábamos, ¿no es cierto?, en la arena, en las playas, y eso, volver a eso, y eso, los únicos responsables de promovernos somos padres, madres, cuidadores. En casa, en el hogar y en el establecimiento también, por cierto. También los ha pasado educadores. que hay un poco como que se culpabiliza a veces a los profesores, muchas veces, de ciertas conductas, y se pasa toda la responsabilidad al cuerpo docente, pero esos niños, adolescentes, tienen un hogar, tienen una familia, y en el caso que no exista, también debe existir una red de apoyo que pueda un poco orientarlos. Entonces, un poco sienten que los apoderados han descansado en los profesores. Cada vez a la escuela se le entregan más responsabilidades, ¿no es cierto?, que vienen a ser corresponsabilidades, la verdad, porque todo adulto somos garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes. Seamos familia o no seamos familia, somos garantes y tenemos que tener ese foco de protección a la infancia, a la niñez y a la adolescencia. Y en ese contexto tenemos que responsabilizarnos todos. La escuela es responsable, los agentes educativos, incluido el profesorado, responsable, pero también los apoderados son responsables de la formación que vamos a dar en todas las dimensiones. Yo creo que cuando entendamos eso, que nos une el bien y la formación integral para esos niños y esas niñas, nosotros vamos a estar en sintonía, apoderados y profesorado y comunidad educativa. Hoy día, con esta prohibición, necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo. Necesariamente cuando un estudiante, ¿no es cierto?, se enoje, no quiere entregar el aparato al ingreso al establecimiento, vamos a necesitar el apoderado detrás, apoyando la medida, convenciendo al estudiante y también generando acuerdos de cómo, ¿no es cierto?, muchos países han generado espacios para el uso del aparato, es decir, en los recreos, en la hora de la interacción con la tecnología, es decir, hay que generar estrategias que permitan convencer que la prohibición hoy día es necesaria, pero quizás mañana, si nos autorregulamos, ¿no es cierto?, si somos capaces de controlarnos, sobre todo los niños de educación media, es posible que podamos tener el teléfono en nuestras vidas y nosotros somos los que mandamos y sabemos cuándo queremos usarlo y cuándo no. ¿Qué consejos finales podríamos, Camila, darle a esos padres y madres que quieren formar parte de todo esto que estamos hablando, de ser conscientes, de generar lazos también desde otras aristas con sus niños y niñas en este proceso donde muchas veces estas pequeñas islitas no dejan que haya un trabajo que pueda generar este núcleo potente para su desarrollo y para su identidad?
es complejo porque creo yo que la educación, siendo súper importante, no resuelve problemas estructurales que en nuestras sociedades, por ejemplo, los cuidados no están al centro de la vida al final. Los cuidados hoy día son una cuestión que uno delega, bien lo decía, en los teléfonos hoy día, pero yo creo que la discusión tiene que ir hacia que pensemos que en nuestra sociedad el cuidado es esencial, el cuidado de niños y niñas, de personas adultas mayores, de personas en situación de discapacidad. Mientras eso no esté, creo que es complejo seguir dando otras discusiones. No obstante, sabiendo que, bueno, estas son las condiciones que tenemos, creo que preguntarse a sí misma, a las madres, a los padres, a las tías, los tíos, abuelos, abuelas, ¿qué les movía a ellos? ¿Qué les mueve a ellos a hacer? Es una buena forma de compartirlo con tus nietos, con tus sobrinos, con tus hijos, con tus hijas, porque si tú no estás motivada a hacer algo, difícil también es traspasar esa motivación. Entonces, es pasear, es ir a patinar, es ver La novicia rebelde, es escuchar a lo mejor un tipo de música diferente, ¿qué es? Yo haría la invitación a preguntarse eso, ¿qué me motiva a mí y qué puedo compartir con este niño o niña con quien quiero establecer este vínculo afectivo? ¿Qué puede hacer entonces que salgamos de la pantalla? Que pueden ser muchas cosas también. Queremos agradecerles a ambas por estar el día de hoy con nosotros, por hacernos entender también mejor esta medida que nace del Ministerio de Educación. Carla Barría, decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción, y Camila Inostroza, psicóloga y parte también del matinal Siempre Juntos en nuestros paneles. Muchas gracias por estar con nosotras y nos vamos a una pausa comercial para volver al matinal Siempre Juntos. ¡Trae 4.000 millones! Vivimos en un mundo donde cada segundo cuenta, donde la velocidad no solo es importante, lo cambia todo. Hoy Chile da el salto más grande de su historia digital. Les presentamos Fibra 50 GB. Más rápida, más potencia, más confianza. Una red que multiplica la productividad, impulsa la innovación y la inteligencia artificial y abre las puertas al futuro de la tecnología. Porque el crecimiento de las empresas no espera y porque en nuestro país la innovación se construye con pasión y visión de futuro. Hoy Chile tiene la fibra más rápida y avanzada de Latinoamérica y Mundo es el primero en hacerlo posible. Primeros en ofrecer fibra 50 GB. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. Cada jornada, la Universidad de Concepción abre un espacio de reflexión y diálogo para los temas que marcan la agenda regional y nacional. Ahora, ese mismo espacio de Radio UDEC también se transmitirá por TVU. Entrevistas, opinión y actualidad en Nuestra Pauta. De lunes a viernes entre 8 y 9 de la mañana. Nuestra Pauta AM, el noticiero de Radio Universidad de Concepción. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por las plataformas de Medios UDEC. Todo eso que contribuye a dejar de emitir CO2, eso se toma con una huella de carbono reducida. Entonces la Universidad de Concepción ahora el 10 de octubre fue reconocida a través del Ministerio de Energía, si mal no recuerdo, Medio Ambiente, con el reconocimiento de ese premio a universidades, en este caso Universidad e Institutos Superiores. Pero estas redes de alumni de grupo que se han constituido a propósito del deporte, de actividades culturales, de iniciativas de esa naturaleza, también son redes que tienen más de 40 años, ¿verdad? 41 años, comentaban ahí, conociéndose, trabajando juntos, y que año a año se juntan, o sea, han mantenido este grupo por 41 años, que nos parece de toda importancia, y por supuesto que nosotros son una red más. Por sobre todo para manejar este problema del acceso a la información, que ya se discutió recientemente, que es el tema del detalle de las mallas, que uno no muchas veces entiende lo que hace un ingeniero industrial. Entonces lo que quisimos hacer es tener este detalle, esta plataforma interactiva, y también le incluimos el chatbot para meterle como la inteligencia artificial.
minutos. Hoy estábamos escuchando, este es Pepe Fly, es de acá de San Pedro de la Paz. Sí, es él, ¿cierto? ¿O es Sander? Es Sander. Mira, bueno, son todos de la región. Oye, bueno, quiero contarte, Pame, que como el Retorno Bio Bio, nuestra compañía teatral, estamos muy orgullosos y orgullosas de poder en este nuevo año fortalecer nuestro trabajo creativo con la Pérgola de las Flores de la región del Bio Bio, que en esta oportunidad se va a dar vida gracias también, ¿cierto?, a Lota, al Teatro de Lota. Este viernes 7 de noviembre vamos a realizar esta noche de teatros, una jornada gratuita que tendrá un especial homenaje al director y actor Héctor Noguera, obviamente reciente fallecido. Queremos hoy día complementar también desde la cultura y las artes el poder relevar, ¿cierto?, una figura tan importante para la historia de nuestro país a través de una obra que siempre fue muy cercana a él. Nosotros, compañía, ya venimos un par de años presentando esta obra en el Teatro de la Universidad de Concepción, en el Teatro Bio Bio, posteriormente itinerando por partes de la región, y en esta misión este día viernes vamos a estar en un teatro que nosotros también tuvimos la oportunidad, ¿cierto?, de abrir sus puertas hace un par de años cuando se remodeló, y ahora para todas nuestras personas mayores queremos también hacerle la invitación para que a través de esta obra teatral de Isidora Aguirre podamos relevar el nombre y dejarlo siempre en alto de nuestro querido Héctor Noguera. Se trata de un evento que está impulsado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual busca obviamente acercar la arte escénica a toda la comunidad en este teatro maravilloso que la Pérgola de las Flores también inauguró, y que además ha sido, yo diría, refugio de grandes eventos aquí en la región del Biobío. Nosotros tuvimos el Festival de Jazz también dentro de lo que ocurrió en el Teatro de Lota. Esto tiene como escenario, obviamente, este espacio a partir de las 19 horas, una función especial, gratuita también de la Pérgola, a cargo de la compañía El Retorno Teatro. Así es. Así que estamos invitando entonces a toda la gente para que este día viernes a las 19 horas puedan formar parte de este hermoso espacio para el teatro y para la Pérgola de las Flores. Nos vamos también con consejos, porque Giorgio siempre tiene lo que vamos necesitando a lo largo del desarrollo también de nuestras infancias. Queremos inspirar, crear y pintar sin límites con Giorgio Market. Conoce la nueva línea de arte y que puedas obviamente tener la oportunidad de encontrar todos esos productos que hablábamos también en el espacio anterior, de acercarse a los niños, a las niñas a través del arte, con brochas, pinceles, bastidores y cartones entelados, atriles de madera y todo lo que vas buscando gracias a Giorgio Market y giorgiomarket.cl. Más barato imposible. Hoy comentábamos al inicio del matinal que estábamos con una temperatura de íbamos a tener una máxima de 18 grados de acuerdo a la información de la Dirección Meteorológica de Chile, y ahora vemos que está totalmente despejado, la ciudad gris, ya no es gris, es soleada, porque ya comienza a sentirse esa primavera-verano en nuestra región del Biobío y en todo el país. Para conversar de estos detalles y que nos pueda contar por qué en la mañana estuvo nublado, por qué ahora sale el sol, ¿qué es lo que pasa? Arnoldo Zúñiga, estamos con él, mi queridísimo de la vida, que está acá junto a nosotros en el Matinal Siempre Juntos, para comentarnos el pronóstico también del tiempo durante esta semana, el fin de semana, y qué es lo que está pasando, porque sale la nube, llega el sol, se va el sol, llegan las nubes. ¿Qué pasa acá en Biobío, Arnoldo? ¿Cómo está Constanza Pablo? Gusto saludarla, muy buenos días. Bueno, sabemos que la primavera es así de inestable, ¿cierto? Estamos pasando prácticamente ya dejamos atrás el invierno, pero estamos migrando al verano, así que empieza esta alternancia de condiciones meteorológicas en que los sistemas frontales nos visitan, se restablece el anticiclón del Pacífico, son las altas presiones que nos dan en general buen tiempo, así que está este juego, digamos, que se está dando en esta época, y de hecho, si se dan cuenta, igual hay una probabilidad que tengamos algunas tormentas eléctricas, algunos chubascos hoy día en la tarde en el sector interior de ahí de la región, y para mañana incluso podrían extenderse ya hasta el sector del valle y la costa, producto de este fenómeno que se denomina baja segregada, que nos tiene acá también preocupados acá en la zona central, porque para mañana también tenemos una probabilidad de chubasco y también con tormentas eléctricas acá en la región metropolitana, así que este mismo fenómeno se va a estar manifestando mañana en la región del Biobío. Y si bien el día viernes decanta porque empieza a desplazarse ya hacia el sector argentino, el día sábado nuevamente podríamos tener algunas novedades ahí en la región, así que
va a seguir este juego entre sol y nubes, digamos, y con estas amenazas de chubascos en la región. Quería, comentarte que nosotros somos llamados los del Trópico 11. ¿Qué te parece este concepto para nuestra región del Biobío y si realmente tiene que haber ciertas características del trópico que puedan generar este nombre que nosotros le ponemos habitualmente a nuestro Trópico 11? Yo creo que lo denomina así porque también hay en la región, cuando se restablece muy fuerte las altas presiones, los sistemas frontales empiezan a desplazarse más al sur y comienzan a dominar las altas temperaturas. Recordemos que también tenemos temperaturas altísimas en el sector interior de la región, donde hay récords históricos también de temperaturas máximas, lo que es Los Ángeles, incluso en Chillán. Así que se da esta alternancia en que muchas veces hace mucho calor y después vienen rápidamente los sistemas frontales, muchos de ellos hacen llover o cambia la temperatura y se pone más húmedo. Entonces está este juego entre calor y humedad y incluso algunas precipitaciones que creo que yo podría estar por ahí, digamos, la instancia que da a este nombre. ¿Qué tan marcadas van a ser, por ejemplo, las condiciones climáticas respecto de las costas como hacia el interior y sobre todo en estas zonas cordilleranas, por ejemplo, Antuco, o lo que va a pasar también en la región del Ñuble? Sí, la verdad es que hay bastante variedad porque cuando se producen este tipo de fenómenos, que son estas bajas agregadas, que no son sistemas frontales, en general las precipitaciones se concentran en cordillera y en precordillera y muchas veces con tormentas eléctricas. Y como están asociadas estas nubes de tormenta, en que se produce esta tormenta eléctrica, truenos, ¿cierto? Incluso vienen generalmente acompañadas con granizo, porque para que se produzcan tormentas eléctricas, la nube tiene que tener granizo en su interior para que se cargue electrostáticamente, o sea, con cargas distintas, ¿cierto? Y se producen los rayos y los relámpagos. Y muchas veces en el sector del valle y en la costa no pasa absolutamente nada, pero si uno va hacia el interior, se produce esta variable climática que es muy importante. Si uno compara las temperaturas que ustedes ahí en el Gran Concepción con las temperaturas más hacia el interior, por ejemplo como Los Ángeles, se dan cuenta que varía mucho, puede estar en torno a unos 19 a 20 grados y en el interior fácilmente muchas veces hay 25, 28 grados. Oye, no podemos dejar de ver audiovisualmente lo que justamente tienes detrás tuyo en nuestro espacio, ¿cierto?, de Meteorología Chile. Si nos pudieses contar detalles, vamos a ir a mirarte en primer plano para recoger todo el trabajo y los elementos que tenemos audiovisualmente detrás tuyo, para que nos hagas más o menos una explicación y revisión de lo que justamente enmarca, ¿cierto?, todo lo que tienes ahí en el escenario trasero. Perfecto. Bueno, lo que es las imágenes satelitales, nosotros damos mucha información porque estamos mirando en el fondo la condición meteorológica desde arriba, ¿cierto? Abajo nosotros observamos con nuestras estaciones meteorológicas y tenemos muchas estaciones también en la región del Biobío. Y recordemos que la atmósfera es tridimensional, hay que ver lo que pasa en el plano y también en altura. En altura, bueno, tenemos, digamos, estas imágenes satelitales donde aquí se aprecia, en este caso, la baja segregada que está aproximando. Esto es lo que viene aproximando hacia la región. Y también contamos con estaciones de sonda, son un globo que nosotros emitimos todos los días en Puerto Montt, en Antofagasta, Isla de Pascua, Punta Arenas y Santo Domingo, y nos da la información también en altura. Entonces nosotros hacemos un análisis tridimensional de la atmósfera. Es igual que un paciente del médico, se hace un diagnóstico, ¿cierto? Se evalúa bien la condición y posteriormente se hace el pronóstico. Y el diagnóstico se hace con datos y también con los modelos meteorológicos. Recordemos que nosotros tenemos un staff de meteorólogos que trabaja 24/7 analizando todo lo que les dije anteriormente para poder emitir un pronóstico. Por eso somos el organismo oficial, digamos, del Estado con respecto a meteorología. Estamos entrando en una fase de transición, como tú comentabas, y al inicio mencionabas el tema de las tormentas eléctricas. Es necesario que nos preocupemos, que pongamos atención en este tema y sobre todo para no generar muchas veces un temor en la comunidad, y que nos pudieras aclarar respecto de si se va a presentar específicamente solamente en la región del Biobío o se va a expandir a otras zonas. Bueno, el aviso de tormenta eléctrica está desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío. Incluso vamos a agregar, es muy posible, en horas más tarde, la Araucanía y parte de los lagos, porque el fenómeno está abarcando muchas áreas. Ahora sí, hay que tener cuidado. Las tormentas eléctricas son muy peligrosas. A nivel mundial fallecen en torno a 2.000 personas anuales producto de la caída de los rayos. Entonces nosotros no estamos excepto ese fenómeno. Tenemos 2 casos que no son lejanos,
de personas que lamentablemente han fallecido en nuestro país producto de caída de rayos, sobre todo cuando estamos cerca de partes metálicas, estructuras, digamos, estamos muy propensos que el rayo se dirija hacia ese sector. Tengo una imagen ahí de una publicación de años atrás, de un diario en que sale en la portada: rayo mató 60 vacas. Y la verdad que sí, las vaquitas cuando empezó a llover en el sur de Chile se cobijaron debajo de un árbol, cayó el rayo y murieron 64 de un viaje. Entonces yo siempre hago este ejemplo: si el rayo cae en un colegio, en un recreo, ¿cierto?, en un estadio, no hablamos de vacas. Entonces sí, las tormentas eléctricas son peligrosas y nosotros no estamos ajenos a que pueda producirse algo, así que siempre hay que tener cuidado con este tipo de fenómenos. Siguiendo con las características de lo que son las tormentas eléctricas, ¿sus características podrían variar de acuerdo a los países, por ejemplo, o siempre tendrían las mismas formas de poder expresarse? Bueno, el fenómeno es casi igual, pero hay países que son más propensos a las tormentas eléctricas, por ejemplo Brasil. En Brasil caen muchas tormentas eléctricas, se generan. Hay muchos fallecidos porque muchas veces caen en el Amazonas y ahí los aborígenes tienden a cobijarse debajo de los árboles y fallecen. Estados Unidos también, porque es tan grande y tiene un clima bastante distinto al nuestro, también se producen estos tornados y estos tornados también vienen asociados con tormentas eléctricas y también los huracanes. Entonces, dependiendo de la región del mundo, también están más propensos, ¿no?, a las tormentas eléctricas. Por ejemplo, Uruguay, el sector norte de Argentina, son zonas muy convectivas donde los aviones pasan muchos sustos producto de las tormentas eléctricas y también de, digamos, que dominamos nosotros las turbulencias, ¿cierto?, donde el avión se mueve producto de estas nubes que son con gran desarrollo vertical. Nosotros hablamos de desarrollo vertical cuando las nubes son muy englobadas en la altura y muchas de estas se cargan eléctricamente. Arnoldo, estamos en un día también bastante clave, el día de la concientización de los tsunamis, específicamente una fecha que es parte también de lo que está fortaleciendo, impulsando la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se relacionan este tipo de fenómenos naturales con el tiempo, con el clima específicamente, y cómo se va trabajando en vinculación con los organismos, por ejemplo, como Senapred, el CHOA? Bueno, la verdad es que no hay relación entre el tsunami y lo que es el evento meteorológico, pero sí están los fenómenos cruzados. Un ejemplo, por ejemplo, si tenemos un tsunami avisado para el norte de Chile, esto es solamente un ejemplo, hay zonas que son lógicamente de seguridad, ¿cierto? Muchas veces están en las partes altas, pero si tenemos un fenómeno en que tenemos un terremoto, ¿cierto?, la gente se solicita que vaya a las partes superiores. También hay que ver bien qué es lo que va a pasar con el tiempo, que puede producirse una baja séismica, que empiece a precipitar mucho y tengamos aluviones. Entonces, por eso tenemos que estar muy coordinados nosotros con Senapred, sobre todo para cualquier tipo de evento, incluso con, digamos, la actividad volcánica también es sumamente importante, porque si hay nieve, digamos, en los volcanes se derrite y se produce en la área, ¿dónde se va digamos, dirigir la nube de ceniza volcánica? Muchas veces es muy nociva. Entonces la meteorología, la verdad es que está vinculada con todo. Las marejadas, por ejemplo, con el CHOA, cuando tenemos estos sistemas frontales muy activos, con bajas, con mucho viento en el mar, y tenemos marejadas que son de origen astronómico, se suman las dos y también producen un problema. Entonces la meteorología, la verdad es que abarca muchos campos. Muchas gracias, Arnoldo, por este informe meteorológico para esta semana, y donde vemos que vamos a poder quizás lavar la ropa. Es tiempo para sacarla ya y que se seque al aire libre. Exactamente. Totalmente. Arnoldo, muchas gracias por estar con nosotros y por formar parte de este contenido que es tan necesario para ir incentivando a la gente a que vaya reconociendo qué hacer, ¿cierto?, con nuestros días un poco soleados, luego nublados, y ahí ya vamos a tener entonces claridad, porque muchas veces vemos el celular y realmente no tiene mucho que ver las características de lo que acontece con los elementos que ustedes nos van entregando como Meteorología Chile. Así que tengas una gran jornada por delante. Perfecto, muchas gracias por llamar y recordarles que nosotros somos el organismo, digamos, oficial de la Meteorología de Chile, y tenemos nuestro staff a lo largo de todo Chile vigilando el tiempo las 24 horas del día. Así que muchas gracias por comunicarnos. Muchas gracias, Arnoldo. Que tengas un excelente día. Nos vamos a una pausa comercial con las cámaras de Concecam.cl. Cielo totalmente despejado. Pausa y volvemos. Haces que sube la presión y me falte el aire. Un arte, mirarte, dime ya. ¿Cómo hacer
Se acercan las elecciones y en Medios UDEC abrimos un espacio para el análisis, el debate y la información que necesitas. Acompáñanos en Elecciones en Medios UDEC, los 3 lunes previos al 16 de noviembre, siempre a las 21 horas. Los temas, las voces y miradas que marcarán este proceso junto a académicos y académicas de la carrera de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Elecciones en Medios UDEC. En un mundo donde cada conexión define el futuro de una empresa, la velocidad y la estabilidad son las claves del éxito. Hoy Chile se adelanta al mañana con Wi-Fi 7, una red inalámbrica con capacidad nunca antes vista, más rápida, más estable, más segura. Con Wi-Fi 7 las empresas trabajan sin límites y las familias se conectan con el futuro. Más dispositivos, más velocidad y menos latencia. Una conectividad que impulsa la innovación, acelera los proyectos y fortalece la colaboración. Estamos construyendo desde Chile un nuevo estándar para el mundo. Una revolución digital hecha con pasión, con alma y con visión de futuro. El Wi-Fi 7 no solo es más rápido, es el nuevo lenguaje de la conectividad. Y con Mundo, Chile lidera la transformación tecnológica de la región. Primeros en ofrecer fibra 50 gigas. Mundo, la mejor y más rápida internet de Latinoamérica. Visítanos en tumundo.cl. ¡Kino trae 4.000 millones! Hello, hi everyone. My name is Cecilia Cisterna. I'm an English teacher. I work at Facultad de Humanidades y Artes. I invite you to see the program English is Fun. Hi there. Hi, friends. Oh no, the weather app is showing rain for Temuco the next week. Okay, Carolina, look, it's time to get back to work. You're right. Hurry up. Okay, hurry up. Excuse me. Hi. Hi. May I ask you a few questions? Sure. What's your name? My name is Fiorenza. Montserrat, do you prefer sunny days or rainy days? I prefer sunny days because I can go to the beach with my family. Hello, I'm Jorge Salas, and we want to help you to have this opportunity to learn English in our program, English is Fun. English is an essential language in a globalized world. For this reason, it's very important to have a good command of the language. No te pierdas nuestro programa, English is Fun, que irá el día lunes y miércoles. Y te darás cuenta que aprender inglés es muy divertido. See you. Todo eso que contribuye a dejar de emitir CO2, y eso se toma con una huella de carbono reducida. Entonces la Universidad de Concepción ahora el 10 de octubre fue reconocida a través del Ministerio de Energía, si mal no recuerdo, Medio Ambiente, con el reconocimiento de ese premio a universidades, en este caso universidad e institutos superiores. Pero estas redes de alumni de grupo que se han constituido a propósito del deporte, de actividades culturales, de iniciativas de esa naturaleza, también son redes que tienen más de 40 años, ¿verdad? 41 años, comentaban ahí, conociéndose, trabajando juntos, y que año a año se juntan, o sea, han mantenido este grupo por 41 años, que nos parece de toda importancia, y por supuesto que nosotros son una red más. Por sobre todo para manejar este problema del acceso a la información, que ya se discutió recientemente, que es el tema del detalle de las mallas, que uno no muchas veces entiende lo que hace un ingeniero industrial. Entonces lo que quisimos hacer es tener este detalle, esta plataforma interactiva, y también le incluimos el chatbot para meterle como la inteligencia artificial.
Y ya estamos de vuelta. Queremos documentar historia y ser testigos de procesos creativos, ¿cierto? Y culturales que se viven desde la región, desde el arte visual. Hoy día tenemos a un artista, bueno, que es de nuestra Universidad de Concepción, ¿cierto? Desde toda esa vereda también. Reconocer un nuevo libro y distintas historias que van enriqueciendo también estas conversaciones que siempre relevan la cultura y las artes. Bienvenida, Lorena Muñoz Bahamondes, artista visual, que hoy nos acompaña para contarnos toda esta trayectoria y el poder también de tener un libro documentando toda su historia. ¿Cómo estás? Y un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. También que nos acompaña en esta jornada y quien obviamente va a fortalecer esta posibilidad de comunicarnos a través de toda esta esfera es Lilian Inostroza, matrona, activista, lesbo-feminista, cofundadora de la primera colectiva lesbo-feminista en Chile. ¿Cómo estás? Bueno. Y es muy enriquecedor también que puedas estar acompañándonos en esta esfera de la colaboratividad y de los trabajos creativos que tienen relación con nuestro género. Gracias por la invitación. Creo que es un aporte juntar activismo con arte. Creo que es una manera positiva de enfrentar los desafíos del futuro con afectos y con colaboraciones mutuas. Y estoy aquí para apoyar a Lorena Bahamondes en su trabajo. Lorena, qué alegría poder tenerte el día de hoy para hablar de arte, de memoria, de disidencia. Son 30 años, ¿cierto?, de trayectoria donde tú también a través de este libro vas un poco haciendo un recorrido de todo lo que hacía este camino, que me imagino que ha tenido luces y sombras. ¿Cómo lo vives y en qué minuto también nace esa necesidad de poder plasmarlo? Muestra el libro aquí para que la gente también lo vea. Préstame para acá, para que mientras nos estás contando poder mostrar un poco de este trabajo. Bueno, el archivo consiste en 30 años de catalogación de mi trabajo como artista visual, circulado por distintos lenguajes visuales. Los primeros 10 años me dediqué prácticamente a realizar un trabajo con el lenguaje de la pintura y luego fui derivando en otras intervenciones, en otros lenguajes como el espacio público. Eso también estaba bien condicionado también con la precariedad de recursos, con instalar más plataformas de las artes visuales contemporáneas en Concepción. Siento que yo he participado de esos procesos junto a otros artistas de acá de la región. En la época en que nosotros empezamos a desarrollar nuestro trabajo, el tema del arte contemporáneo era muy incipiente, entonces era como también había una tradición más ligada a la pintura. Entonces hacer estos desplazamientos, a ocupar el espacio público, a instalar reflexiones y a dialogar con los transeúntes, como que da una posibilidad de expandir los diálogos también y los recursos también que utilizábamos al hacer arte. Después de un tiempo derivé en la performance, que también corresponde a una necesidad también como disidencia que yo no lo había expresado a través de mi trabajo, que era asumir como hablar de las necesidades de nosotras las mujeres como artistas, como también dialogar, instalar la reflexión en torno a las violencias que constantemente estamos sobrellevando. Entonces ahí como que el lenguaje que más me acomoda o que tomo es el de la performance, por su condición política y como que también la performance tú puedes abordarla desde el cuerpo. Y hace que la gente conecte mucho más también desde el espacio. Entonces, como de alguna manera la documentación de este libro, mi archivo que yo le denomino una autoedición también, porque de alguna manera no es una persona que viene a reconocer mi trabajo y me dice esto es importante. Yo misma le doy una autovaloración y en ese sentido a mí me hace sentido porque creo que hay muy poca documentación de mujeres artistas y viene también a motivar a otras mujeres para que también lo hagan. Lilian, aquí hablamos también de la expresión que tiene relación con el arte, pero también con el apoyo y la colaboratividad con procesos como este. ¿Cómo has vivido tú la experiencia también de poder hoy día ser la voz y ser también guía para tantas generaciones que, como bien hemos ido hablando, todavía esperan muchas veces justicia, esperan esa igualdad, esperan esa seguridad al hacer arte y al vivir y al transitar la vida? Bueno, yo como me defino desde el año 83 como una mujer, primero feminista, después lesbiana, ¿no? Porque eso es una consecuencia. Siempre he pensado de que el 51,2% de la población en el mundo son mujeres. Somos mayoría.
y el 48,9% son hombres. Y yo creo que si hablamos de democracia, hablamos de mayorías, ¿no? Que sean cosas que sean más parejas en la vida, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, que en el Estado de Chile recién el año 2024 se va a hacer un censo, si es que se va a hacer, con respecto a cuál es la comunidad LGTB en Chile, ¿no? Porque tampoco hay censos que nos incluyan como disidencias sexuales, ¿no? Entonces creo que esos son datos súper importantes. Y en el proceso que yo viví como matrona, porque también soy matrona, experta en enfermedades de transmisión sexual y SIDA en esos años, que era también complejo porque yo trabajaba con las disidencias también, ahí había mi primer acto más colaborativo, ¿no? Pero también en mi trabajo como activista de Ayuquelén, nuestro trabajo siempre fue abrir la puerta, ¿no? No cerrarla, o sea, darnos a conocer con todos los riesgos que significaba. Pero colaboramos con todos los procesos para la democracia, ¿ya? Y eso está documentado. Lo han escrito otras personas, pero nosotros estamos en proceso de escribir o de contar nuestro propio proceso porque estamos las 3 fundadoras vivas todavía. Y para mí, llegar a Concepción, que fue una situación cuando yo me jubilé, buscar a mujeres que hoy día estaban trabajando en la 8ª región. Y para mí fue una grata sorpresa conocer a Lorena Bahamondes, porque en ese momento ella era la única que estaba trabajando en disidencias sexuales desde el punto de vista del arte. Y creo que eso nos convocó a las dos, porque yo siento que es una necesidad que uno, desde el arte, desde la alegría también, tú puedes convocar y enseñar y convocar y compartir, no competir, sino que compartir saberes. Lilian, de hecho, tú fuiste una de las primeras... Sí. Tú fuiste parte de Ayuquelén, sí, el primer colectivo lesbofeminista en Chile. En Chile. ¿Cómo has visto su evolución desde los años 80 hasta hoy? Mira, yo creo que uno siempre tiene que pensar que los procesos de cambios culturales son largos. Pero uno cuando es joven cree que todo va a ser para mañana, ¿no? Pero yo me siento satisfecha por 2 cosas. Yo creo que se reconoce de alguna manera la discriminación hacia las mujeres en general, ¿ya? Como desde el punto del trabajo, desde el punto de las oportunidades, desde el punto de vista de tener a veces las mismas cualidades masculinas desde el punto de vista laboral, profesional, y no siempre tener las mismas posibilidades de estar en puestos, por ejemplo, de gestión o de poder, ¿no? Siempre estamos en otros niveles. Creo que eso es un aporte del feminismo. Y dentro de las disidencias, yo creo, hoy día es reconocerlas como tal, de que existen, de que tienen propósito, que son personas que aportan a la comunidad, que aportan a la sociedad en general, a hacerla más tolerante, ¿no? Y encontrarme en la 8ª región, que es mi región, porque yo estudié acá en la Universidad de Concepción, siento que las regiones han estado bastante abandonadas también desde el punto de vista cultural, pensando que en Santiago hay una centralización muy fuerte, y me sorprendió mucho saber que acá Lorena estaba trabajando además en el territorio, además en una región, y en una región que se define culturalmente como una ciudad universitaria. Yo me acuerdo que ese era pero hoy día somos universitarios e industriales, ¿no? Lorena, aquí, bueno, vamos complementando también ciudad creativa. Aquí hablamos de una ciudad que históricamente ha tenido ese estandarte súper importante social que tiene relación con este cambio que es tan necesario. Desde el TUC, ahora abriendo una escuela de teatro, recién una escuela profesional, también el cierre de Artistas del Acero, son muchas cosas que nos hacen estar contentos, pero a la vez seguir luchando y seguir con mucha tristeza desde la profundidad. ¿Cuáles son, crees tú, las principales falencias que hay hoy día en nuestra región que nos hace todavía tener que estar tocando tantas puertas, cerrando tantos espacios importantes, que hace que todavía no se pueda construir también esta igualdad y este trabajo desde lo cultural a un 100%? Claro, es una pregunta bastante compleja. Yo siento que dentro de mi experiencia de estos 30 años de trabajo, siempre ha ido como un poco avanzando y retrocediendo. Exacto, esa es la sensación. Sí, de hecho yo pienso, cuando reviso el archivo, pienso todo lo complejo que fue al comienzo, autofinanciado, todos los proyectos, al menos de mis primeros 10 o 13 años, fueron todos autofinanciados, y era insistir, una lucha constante, donde además, no, como les mencionaba antes, esto era como un pantano. Nosotros salimos de la escuela de arte sin trabajo, con nada de espacio, entonces como que han pasado 30 años y de nuevo hay cierres de espacio, claro,
Entonces, claro, a veces uno adopta también una forma de trabajo que es trabajar desde el borde. Entonces, cuando trabajas desde el borde, también te vas como inventando las formas de continuar. Sobreviviendo un poco artísticamente. Bueno, yo soy actriz, entonces lo comprendo perfectamente. Como que vamos avanzando, pero retrocediendo a la vez, entonces no hay una seguridad. O sea, no salimos como otros profesionales que con un contrato, con una seguridad, con una estabilidad económica, emocional y social también, ¿no? Claro. Sí, bueno, el tema de los cierres de los espacios culturales a mí me resulta preocupante. Creo que eso puede dar muchas otras posibilidades, como volver a intervenir la calle, que vuelvan a existir más espacios autogestionados, pero sí creo que hay una responsabilidad política que deben asumir los agentes que están vinculados a la política. Y los mismos administradores de las instituciones también tener un diálogo más abierto con su comunidad de artistas, con los agentes culturales. Creo que tiene que haber algo más democrático también, porque al final es un atentado contra el diálogo y contra las democracias. O sea, cómo cambia una administración política y se despiden a los funcionarios, y aquí no existió nunca el arte contemporáneo. Y bueno, y siempre los artistas como más abajo también. Claro. Y Liliana, en este aspecto, este libro, el sitio web, este trabajo colaborativo entre distintos artistas, poetas, Concepción, de hecho, yo creo que es la cuna también de grandes poetas, de grandes escritores. ¿Cómo viene a ayudar al rescate de la memoria y de alguna forma de poder ir visibilizando aún las brechas que existen en materia de género? Bueno, es difícil darte una respuesta porque hoy día estamos en un proceso mundial, global de retroceso de los derechos de los trabajadores y las mujeres, y eso es visible. Quien no lo quiera ver, pues se está negando a ver una realidad. Y entiendo que de repente son muy parecidos a los ciclos que nosotras vivimos en los años 70-80, ¿no? Los 80 principalmente, donde yo como matrona salí en el 82 no encontré trabajo nunca en el Estado. Porque lo estaban cerrando y estaban haciendo todas las modificaciones del modelo que hoy día existe, ¿no? Entonces también eso te hizo transitar por los bordes. Entonces a la obligan los bordes principalmente a hacer comunidad en el fondo, ¿no? Y ahí es cuando surgen cosas súper interesantes en términos culturales, en términos educativos, en términos de cariños, de afectos, porque en la necesidad la gente se encuentra, ¿no? Y hoy día siento que el ciclo se está repitiendo, y lo veo. Y esas experiencias que yo viví, yo las cuento independiente de lo que haya ocurrido en esos años, en la dictadura, pero a veces las dictaduras no siempre se disfrazan con militares, de otra manera, ¿no? Donde tú no tienes ningún derecho a decir, mire, yo como ciudadano quiero que permanezca artista del acero, porque pago mis impuestos y quiero que usted dedique tanta dinero en el presupuesto a cultura. Tú lo podrías hacer como ciudadano, porque es tu voto el que está exigiendo eso, ¿no? Y creo que esa es nuestra responsabilidad de no decaer, ¿no? De enseñar ese tipo de cosas, de saber que nosotros sí tenemos la posibilidad de mover las cosas, pero no va a ser fácil y no es fácil. Eso. Ya vamos a hablar del proceso creativo propiamente tal, Lorena, pero también aprovecharlas a ambas que están aquí con nosotros para seguir hablando de algunas cosas que son esenciales a la hora de construir una sociedad más preparada y más empática con la cultura en general. La importancia, hablábamos en espacios anteriores de las redes sociales, del uso de celulares en niños y niñas, el hablar del volver al origen, del hacer que los niños canten, que bailen, que pinten desde la temprana edad. ¿Cuál es la importancia también para justamente masificar el arte como una forma de expresión, pero como una forma de vida para el ser humano? Sí, creo que es fundamental. Bueno, creo que con el tiempo también se le ha dado una importancia a lo que es la educación artística, a la mediación artística. Valoro mucho esa importancia. Creo que sí, pues se puede hacer un trabajo muy interesante desde el arte y vinculado a lo social. Entre algunas experiencias que tengo, yo he trabajado con personas con diversidad funcional y muchos años con adultas mayores, y vi en lo concreto el aporte que tú puedes hacer desde el arte o con una expresión, con algunos medios que son simples también, y que puedes hacer, colaborar con los procesos de sanación, de
de enriquecimiento igual de tu vida, ¿no? Pero que el ser humano, desde mi perspectiva, también tiene espiritualidad, ¿no? No somos seres racionales todo el día, somos seres emocionales. Creo que la cultura, el arte en general, es humanizar a la humanidad. O sea, para mí, y sería vital que estuviera siempre inserto en todos los colegios. O sea, yo recuerdo en mis años, que yo tengo 72 años, que el pre-kinder a nosotros nos enseñaban solamente a jugar. Nos enseñaban a pintar, nos enseñaban a contar, a cantar con los otros. Era un proceso de inclusión y de conocerse. Yo creo que también la educación debe tener un cambio al respecto, ¿no? Sobre todo educación de incorporar el arte dentro del currículum. Hoy día recién están incorporando la educación física, claro, que es un desastre, el tema de la salud de los niños y las personas adultas. Pero el arte debiera ser algo mucho más central, porque toca todos los aspectos de la vida humana. O sea, el arte a ti te hace más cariñoso, te hace más empático, te hace solidario, te hace ver otra realidad y entenderla, te hace menos soberbio. Y yo creo que es un aporte que la cultura lo ha. Para también ir redondeando, quería preguntarte, Lorena, ¿cómo se vive el desafío de un libro dentro de tu proceso y de tu trayectoria como artista visual? ¿A qué le hablas? ¿A qué le escribimos? ¿Y qué es lo que mostramos en un libro como este para poder resumir tanta historia y tanta vida dentro de lo creativo? En general, yo creo que el libro, el archivo, es un ejercicio de memoria, un ejercicio de trabajo principalmente que he desarrollado en torno a la memoria, que han sido trabajos colaborativos, co-creaciones. Creo que ha sido una constante en todo el proceso. Lo de la colaboración, que también es un término que también está cada vez desapareciendo. Yo creo que es súper importante el registro y la memoria de los trabajos de las mujeres. Sí. Yo creo que hace poco se está tratando de levantar eso, ¿no? Porque siempre los espacios, yo diría, en el arte, que también es muy complejo, nosotros nos preocupamos de hacer, pero no de registrar ni de ir valorando ese registro y esos archivos que uno anda arrastrando por años, ¿no? Creo que ¿me dejas verlo para mirar parte de lo que es el archivo y así ir complementando con toda la historia? El tener un archivo es dejar historia para las generaciones futuras, ¿no? Porque hay un silenciamiento de alguna manera también cultural con respecto a los aportes que las mujeres han hecho al arte, a la ciencia, que hoy día tú recién las estás visibilizando porque hay mujeres que están dedicadas a investigar qué mujeres participaron y qué procesos, ¿no? Claro. Y que hoy día surgen. Este proceso es lo que estamos experimentando como del exterior hacia afuera, pero yo quiero igual que me puedan contar un poco qué significó o qué han significado más bien todos estos años, también dentro de sus experiencias, porque me imagino que para poder crear esto también hay mucho dolor que transformaste en poder. Claro, o sea, yo creo que tiene que ver con las necesidades personales también, de poder instalar este tipo de trabajo, hablar de temas súper dolorosos y también poder abordarlos como con sutileza, de poder también instalar el diálogo, de que esto no sea un shock. Entonces eso de incorporar a las personas a esta reflexión, creo que sí ha tenido multiplicidad de lecturas también. Sí. Saludar a Carolina Lara, que fue la que conectó con nosotros para poder hoy día conocer este testimonio maravilloso de fusión, de amor, que tiene relación también con las mujeres y con toda esta historia. Mensaje también que podíamos hoy día entregarle a esas madres, a esas artistas, que muchas veces no se dan el tiempo de generar estos lazos que son tan importantes y vinculantes para nuestra propia historia. Sí, yo creo que el mensaje más importante que yo debo dar hoy es que la comunidad LGTBI+, por su trabajo en estos años, ha logrado tener visibilidad, y eso es importante para la sociedad en su conjunto. Y para las mujeres, bueno, si estamos viviendo hoy día situaciones de crisis, es juntarse, es hablar, no hablar tanto de lo terrible que está pasando, sino que qué podemos hacer, cómo nos podemos apoyar, porque eso es lo que resulta. A mí me resultó en dictadura, a ella le ha resultado ahora, y le va a resultar a ustedes, no es nada más que eso.
Obviamente que el esfuerzo es inmenso, uno no puede decir que no ha pasado problemas y dolores, pero yo esa frustración y ese dolor lo enfoqué en lo positivo, ¿no? En hacer cosas, en juntarme con gente, en accionar, y yo creo que esa es la palabra mágica, no quedarse, accionar, juntarse. A veces lo pequeño que uno cree que hace, que es tan pequeño, a la vuelta del tiempo es algo súper importante lo que hiciste en aquello pequeño. Eso es lo que yo les puedo decir. Les queremos agradecer a ambas por esta tremenda conversación y quiero dejarla a ustedes para hacer la invitación, para que toda la gente pueda obviamente también experimentar este trabajo junto a ustedes. Bueno, quería invitar a toda la comunidad de la región del Biobío al conversatorio que vamos a realizar este viernes 7 de noviembre a las 6:30 en Sala de Obra, que queda en Tucapel. En redes sociales. Tucapel 482 Concepción. Ahí lo tenemos. El 7 de noviembre a las 18:30 horas para que todos puedan acompañar este documental, ¿cierto? Les agradecemos la instancia de estar con nosotros. Son bienvenidas siempre a todas nuestras artistas y creativas de la región que tienen estas historias tan potentes que contar. Junto a usted nos vamos con consejos porque justamente el desarrollo infantil es necesario. Y qué mejor, Pame, que encontrar tijeras que puedan apoyar, ¿cierto? Pero antes de ese consejo vamos con Féminas Tienda. Féminas está ubicada en Concepción, en la Galería Olivieri, y en Chillán, en Avenida Libertad 676, Caracol, local Primavera 22. Recuerda que Féminas tiene todo lo que tú necesitas, prendas totalmente versátiles, innovadoras y con colores totalmente deslumbrantes. Puedes visitar su sitio web www.feminastienda.cl y además puedes sumarte a la comunidad de Instagram para que sin duda disfrutes de todos estos colores y sobre todo también esta colección primavera-verano. Féminas es parte del matinal Siempre Juntos. Y ahora sí que sí quiero invitarlos a disfrutar de las manitos creativas, las tijeras divertidas que pueden hacer conocer una nueva línea para padres y madres que nos invitan entonces a, por ejemplo, la alternativa de zurdos, los preescolares, ¿verdad? También esas más flexibles, las de zigzag, intercambiables en distintos colores y formas para poder ayudar a tus niños a que puedan recortar y hacer actividades entretenidas tanto fuera como dentro del colegio. Así que para que tengas toda esta línea Atlantic pensada, ¿verdad? Para nuestros infantes y así vivan una experiencia positiva y que no hayan problemas ahí de cortes ni nada. Recuerda que giorgiomarket.cl son los que van acompañando todos estos productos que necesitas en todo este desafío de fin de año. Atlantic.cl y Giorgio Market, más barato imposible. El 30 de octubre se inauguró lo que de manera adelantada el Paso Pichachén. Ustedes están viendo también imágenes de lo que fue este inicio, obviamente, de una etapa clave también para lo que son las relaciones entre Argentina y Chile, con este paso que es estratégico para el comercio, para la dinamización de la economía local y también para el turismo. Para abordar este tema estamos con Víctor Hugo García, analista internacional y académico de la Universidad de Concepción. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Como siempre, encantadísimo. Es para nosotros muy relevante el poder conocer la importancia de pasos como este y sobre todo que nos ayudan y nos invitan a reconocer el trabajo que tiene relación con países que son vecinos y que efectivamente a través de este paso se pueden generar obviamente actividades muy importantes y potentes, ¿no, profe? Absolutamente. Fíjate que además es muy grato conversar algo local y algo de la región. Por supuesto. Que siempre andamos por otro lado. ¿Ah? Nos vamos muy lejos a veces. Sí, pero bueno, todo bien. Este paso, fíjate, es parte de una política general que hay en Sudamérica, que son los corredores bioceánicos, ¿ya? Es decir, esta idea de conectar tanto la costa del Atlántico como la costa del Pacífico y viceversa. Todo eso en aras de conectar a las personas, eso nunca debemos perderlo de vista. Conectar a las personas, es cierto que hay comercio, es cierto que hay traslados de servicio, mercancía, pero a fin de cuentas lo que importa aquí son las personas. Pichachén para nosotros es clave. Yo recuerdo haber estado hace 20 años atrás, un poquito, conversando en Talca respecto a este tema y planteé que Talca debía preocuparse de su paso, ¿no es cierto?, fronterizo. Algunos dijeron que no, que era muy patriotero, eso, que cómo estaba hablando esas cosas. Y hoy ese paso tiene tan gloria y majestad y conecta, ¿no es cierto?, Argentina con Chile.
Pichachén hace tiempo que venía esperando una oportunidad, por fin la ha tenido y debemos felicitarnos por eso, pero dejar en claro también que como, por ejemplo, cuando uno hace proyecto, tú elaboras un proyecto, lo ganas, pero después hay que ejecutarlo, hay que gestionarlo. Esto estamos inaugurando un paso, pero ahora hay que concretar todo prácticamente. Hay que completar la ruta, hacerla bien. Tenemos muy buenas rutas con Argentina, pero aquí todavía falta un poco. Hay que perfeccionar los servicios. Entonces, recién estamos empezando con esto y hay que ponerle más punch, más fuerza. Y yo sé que así va a ocurrir, tanto con las autoridades de Antuco, por ejemplo, la alcaldesa de la zona, como muy especialmente el gobierno regional, que está muy preocupado de este tema. De hecho, Sandra Bobadilla, alcaldesa de la comuna de Antuco, estuvo conversando con nosotros. También Maritza San Martín, directora regional de Cernatur, ha mencionado que esto va a permitir el ingreso de alrededor de entre 12.000 y 15.000 personas que van a estar por este paso. ¿Cómo considera esa cifra y estamos realmente preparados para poder, obviamente, abordar esa cantidad también de turistas? Mira, primero, la cifra ya es interesante y debemos ser mucho más ambiciosos, pensar en los 20.000 y los 50.000. O sea, la tarea ya queda planteada de inmediato. Aquí, fíjate que la respuesta, yo creo, clave es cuáles van a ser las condiciones del paso en sí, cómo va a ser la calidad del servicio. Porque no sacamos nada con decir, mire, lleguen 12.000 personas, 20.000 personas, si no vamos a tener un servicio eficiente. Por lo tanto, en otra oportunidad podemos conversar respecto de cómo se hace esto, de los pasos fronterizos. Exacto. Por ejemplo, los pasos fronterizos integrados, en donde hay funcionarios de los dos países en un puesto. Entonces, para agilizar el procedimiento. Esa es una cosa que yo creo que lo vamos a hacer bien. Uno, el paso en sí. Lo otro, ¿no es cierto? Ya lo dije, la ruta. Hay que poner eso topísimo, mejorarlo mucho. La prestación de servicio en general en Antuco, que es el lugar clave de llegada tanto de transportistas como de futuros o presentes compradores argentinos que vienen a la región del Biobío, turistas en general, aunque no vengan a comprar. Entonces, en Antuco tienes que tener y profundizar, yo sé que hay buenos servicios, pero profundizar los servicios gastronómicos, los servicios turísticos, toda la infraestructura que significa recibir, ¿no es cierto?, a personas de otro país. Y después la región. Bueno, nosotros evidentemente somos el segundo núcleo más importante del país, desde un punto de vista de la población, la economía, etcétera, estamos bien. Pero, y ahí, al final de la cadena, está el tema logístico portuario, ¿ya? Que también lo podemos conversar, porque a fin de cuentas, un porcentaje importante del movimiento va a llegar a los puertos. Sea Coronel, Lirquien, ¿no es cierto?, San Vicente, Talcahuano, va a llegar a los puertos. Y ese servicio tiene que ser muy óptimo. Porque además, un poquito más al sur, está Pinochao, ¿ya? Y las rutas allí están mejor que lo que tenemos en este momento hacia Pichachén. Por lo tanto, ese es el macro, ese es el macro en cuanto a qué mejorar, digamos. Y eso quería preguntarle, porque estratégicamente, ¿cuál es la importancia de este tipo de pasos para la descentralización territorial de un país como el de nosotros y también de un país como el de Argentina? ¿Cuáles son los principales puntos que hacen comprender que este tipo de pasos son cruciales también para el desarrollo de nuestra región y de nuestro país? Mira, es clave porque los pasos principales de Chile están en el norte y en la zona central, concretamente en la metropolitana. El movimiento, por ejemplo, en Norte Grande es fenomenal, tanto desde Perú, ¿no es cierto?, como desde Bolivia. Luego el paso a los Andes, Cristo Redentor, que es muy importante para la conectividad, ¿no es cierto?, con la zona de Mendoza, Buenos Aires, etcétera. Entonces, para esas zonas que están más cerca nuestro, esas zonas de Argentina, mira la importancia de tener una conectividad que de repente les queda más óptimo, más cerca y mucho más eficiente que ir a Buenos Aires o ir a Bahía Blanca, por ejemplo. Ahora, ¿qué decir de lo nuestro? Que Biobío se transforme en un polo de servicios, que ya lo es de alguna manera, pero de servicios para nuestros hermanos argentinos, ¿no es cierto? Y así vas descentralizando.
está Cardenal Zamoré en el sur, Monte Aymon en el sur, en Punta Arenas. Entonces, bien por la descentralización, bien por regionalizar los servicios y bien por regionalizar la conectividad con nuestros vecinos, en este caso con la República, ¿no es cierto?, hermana de Argentina. Así que desde ese punto de vista clave, ¿ya? Muy importante. Y por último, fíjate en este ámbito todo lo que significa la conectividad con Asia-Pacífico. Imagínate, nosotros hablamos Pichachén, Talcahuano, San Vicente Coronel, Lirquén, pero a fin de cuentas estamos pensando en China, estamos pensando en el sudeste asiático, pensamos en Japón, pensamos en Filipinas, en Australia, en todos esos grandes mercados. Así es que firme y adelante, como se dice, con esta idea. ¿Ya? Hito estratégico para el país, pero uno se pregunta, y de hecho yo lo mencionaba cuando estuvimos en la entrevista con la alcaldesa de Antuco, que este trabajo colaborativo entre ambos países es de años, no solamente producto de lo que hace la apertura del Paso Pichachén. Pero ¿cómo proyecta también que se puede ir fortaleciendo este vínculo entre Argentina y Chile, sobre todo en materia de servicios, de economía, de turismo? Sí, mira, esto tienes toda la razón, esto es de años, de años. Para algunos era un sueño, porque claro, esto funcionaba 2 o 3 meses y ahí quedaba. Ahora ya puedes tener 6 meses y quizás la idea es que esté operativo gran parte del año. Por lo tanto, dejar en claro eso. Esto tiene una larga data y las autoridades actuales se están concretando y están colocando mucho más impulso a eso. Ahora, evidentemente que toda la provincia de Neuquén, por ejemplo, Argentina o Río Negro, necesita la conectividad con Chile. Nosotros, y esto hablando en términos de cifras, quizás no tanto, porque para nosotros a lo mejor podría ser el puerto de Buenos Aires, ya, como para mover productos. Y lo hacemos básicamente por Mendoza, ¿no es cierto? Todo el tema de los camiones, el transporte, pero también tenemos la posibilidad de el comercio con Argentina, mira. Ya no solo pensar que voy para el Lejano Oriente o que voy a ir a Europa a través de puertos argentinos o brasileros, sino que las expectativas que se abren para el intercambio con Argentina, con el intercambio de estas provincias, tanto para la producción local, bio, como para la macrozona centro-sur en general, desde Maule incluso, ¿no es cierto?, hasta los lagos. Por lo tanto, hay mucha expectativa, tanto en la dinámica de las pequeñas y medianas empresas, como de los flujos turísticos. Chile es muy potente en la industria turística, entonces tienes que sacarle mucho provecho a eso. Los argentinos les gusta venir a Chile. A nosotros nos gusta ir a Argentina igual, pero para ellos es un atractivo especial también por lo que significa el comercio, los productos más baratos, la electrónica más barata, el vestuario, los calzados. Por lo tanto, viene ahí. Y no dejar de lado, fíjate, en las cuestiones culturales. La Araucanía, están los Juegos de la Araucanía, que son en conjunto, ¿no es cierto? Nosotros debiéramos pensar también en implementar actividades culturales conjuntas, y esto ayuda evidentemente a tener otra mirada respecto al vecino. De repente friccionamos y muy seguidamente friccionamos, pero esta es la otra medalla, la otra cara de la medalla. Claro. ¿Ah? El interactuar, el mirarse a los ojos, como yo digo, y ver que el otro también es una persona igual o más atractiva o más simpática que tú. ¿Ya? Profesor, quería preguntarle, siempre hablamos como país que nos faltan bastantes recursos para temas que son importantes. ¿Dónde se obtienen efectivamente los recursos necesarios para poder hacer pasos como este? ¿Se obtienen directamente en nuestro país? ¿Se hace un trabajo colaborativo con Argentina? ¿Cómo se logra un desafío como este, que me imagino que debe de ser bastante caro, ¿no? Sí, son todas las anteriores. 1.400 millones de pesos. Claro. Sí, todas las anteriores. Por ejemplo, el gobierno regional está impulsando con esa cifra, ¿no es cierto?, el mejoramiento de la ruta. Mira, mejoramiento de la ruta, especialmente maquinaria pesada. Está la dirección de vialidad, está todo lo que significa la unidad de paso fronterizo del país, que es muy dinámica, que han hecho un trabajo estupendo en los distintos pasos y particularmente en el extremo sur. Esta es una política de Estado.
Es una política que Chile ha seguido muy concienzudamente y muy disciplinadamente. Entonces tienes dineros del gobierno central, tienes dineros del gobierno regional, los municipios en la medida que tengan sus capacidades, por ejemplo el municipio de Antuco, pero también lo más interesante que en algún momento, estoy hablando de 30 años atrás aproximadamente, Chile consiguió dinero para implementar esto, ¿ya? Entonces, por eso te digo todas las anteriores. En este momento la dinámica básicamente es de las autoridades regionales, tanto las que representan al gobierno central como muy particularmente las del GORE, el gobierno regional, ¿no es cierto?, la gobernación, las autoridades electas. Así que estamos actuando en conjunto, es un esfuerzo país y evidentemente que nos distribuimos las tareas. Entonces, Argentina ha cumplido en su lado, está avanzando bien. Generalmente los pasos son muy buenos por el lado chileno, en general, pero aquí Pichachena hay que ponerle más atención. Entonces, es trabajo conjunto. Yo financio mi parte, tú financias la tuya, bueno, ya te espero, y por el lado nuestro, todo ese trabajo conjunto que el Estado de Chile realiza, ¿no es cierto?, y concreta, ¿ya? Mostramos en imágenes parte de lo que fue este trabajo. Este miércoles, Kino trae 4.000 millones. Presentó Siempre Juntos.